Perdón. Ok, entonces vamos a ver un poquito de lo que es factorizar. Em, si vemos el número 36, ¿no? Y uno dice, ¿el 36 es un número primo o es un número compuesto? Todos me van a decir que es un número compuesto, ¿no? Ese no es un número primo. Y como es un número compuesto, el 36 se puede, ¿cómo les podría decir entender? Se puede pedacear, se puede formar en varios pedazos, donde esos pedazos cuando se multipliquen, genere el número total, o sea, el número 36. Entonces uno puede ver por tablas que 36 es 9 por 4, pero el 9 por 4 sigue se puede pedacear, sigue se puede hacer pedazos, ¿sí? El 9, por ejemplo, es 3 por 3, 3 al cuadrado, y el 4 es 2 por 2, 2 al cuadrado. Ahora la pregunta es si el 3, me refiero a las bases, y el 2 sigue se pueden pedacear. Ya no, en el fondo una medida, pero son números primos, claro. Entonces ahí viene un concepto que se ve, que es la descomposición de factores primos, que todo número compuesto se puede descomponer como producto de números primos. ¿Está bien? Entonces, quizás esa sea una idea básica de lo que era factorizar, pero no lo conocíamos con factorizar, ¿no? Lo conocíamos como descomposición de números primos. Aquí lo aclara, ¿no? Dice, siendo el último resultado conocido como factorización de números primos. Esto es como una descomposición, entre comillas, factorización en números primos. ¿Estamos de acuerdo? En este capítulo se verá cómo esta idea puede ser empleada para expresiones algebraicas. Entonces, vamos a un poquito generalizar esta idea, pero ya para expresiones algebraicas, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a la definición, jóvenes, de lo que es una factorización. La factorización es un proceso que consiste en en expresar una expresión algebraica como que, como producto de otras expresiones más sencillas, y esas expresiones más sencillas que se llaman factores. De tal manera que al realizar la multiplicación se obtiene la expresión inicial. Por ejemplo, si nos dicen factorice 3x al cuadrado menos x menos 6, la mayoría me va a decir 3 menos x y x más 2. Perdón, x menos 3 y x más 2. ¿Por qué esto se lo llama factorización? ¿Sí? Porque para empezar, estos polinomios, el x menos 3 y el x menos 2, ya son expresiones irreducibles. Ya no se puede factorizar más. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que es la respuesta correcta? Aquí lo dice. Usted multiplique y tiene que obtener la expresión inicial. Si ustedes multiplican x con 2, 3 con x y 3 con 2, hacen el desarrollo, términos semejantes, y les da esto, entonces la respuesta es correcta. Entonces, aquí se puede ver un método para saber si lo que han factorizado es correcto o no es correcto. O sea, una vez que factoricen los factores, ¿no? Estos que se llaman factores, se los tiene que multiplicar y les tiene que devolver la expresión original. Muy bien. ¿Qué dice en la parte de abajo? Dice, por ello, que la factorización suele ser considerada como la operación inversa de la multiplicación. ¿Se dan cuenta? Si uno quiere, si uno quiere multiplicar, tiene la expresión original, ¿sí? Y al factorizar, tiene un producto. Entonces, multiplicación
la operación inversa de la factorización. Ahí ve, se ve en el diagrama las dos flechitas apuntando con sentidos contrarios. Bueno, y nosotros sabemos que existen varios métodos para poder factorizar expresiones algebraicas. ¿Estamos de acuerdo? Hay varios. Si uno ve el Baldor, por ejemplo, el Baldor, ahí hay 10, si no mal recuerdo, 10 métodos. Pero aquí, con este contenido, solo se abordarán aquellos que suelen ser más recurrentes de utilizar. ¿Está bien? O sea, les voy a presentar los más prácticos, los más útiles. Entonces, va poniendo ciertas condiciones. Los factores, o sea, por ejemplo, nosotros hemos factorizado esto y me da esto. Esto que estoy marcando con verde se llaman factores, ¿no? Dice, esos factores serán parte de la factorización, deben ser polinomios, y aquí está la palabrita, irreducibles. O sea que ya no se pueden descomponer más, ¿sí? Es decir, expresiones donde no es posible poder seguir factorizando, ¿ya? Ese es un polinomio irreducible, que ya no se puede factorizar más, irreducible. Lo contrario sería reducible, ¿no? Que sigue se puede factorizar. Por ejemplo, aquí, esto que estoy marcando es un polinomio reducible. Esto que estoy marcando con verde, este es un polinomio irreducible. Polinomio irreducible. Si esto que estoy apuntando con una flecha sigue, se puede factorizar, eso más hay que hacer. ¿Por qué? Porque uno no sabe hasta dónde va la factorización, cuándo se va a detener. ¿Y cuándo se detiene la factorización? Cuando los factores son irreducibles. Muy bien, vamos con el punto 2. Dice, si se desea verificar que la factorización es correcta, se recomienda al estudiante multiplicar los factores y ver si coincide con la expresión original. Lo que les decía, si ustedes quieren verificar que esto que estoy marcando con amarillo es la respuesta correcta de la factorización, lo que deberían de hacer es hacer ley distributiva. X con X, X con 2, menos 3 con X, menos 3 con 2, y haciendo las operaciones les debería dar esto. Si les da eso, pues la factorización es correcta. Esos dos puntos muy importantes de lo que es irreducible y ver si una factorización es correcta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con los métodos. Vamos a ver los más recurrentes, así nos quedan. Método del factor común, ese es el método, ¿ya? Y vamos a ver este método de la siguiente forma. ¿Qué dice? Dice, este método consiste en buscar factores en común en todos los términos del polinomio. Estos factores en común pueden ser numerales, o sea, números, o pueden ser letras. ¿Mm? ¿Cómo se lo hace? Se lo debe extraer utilizando la propiedad distributiva. Si ustedes ven este polinomio, el AB más AC, eso se puede factorizar por este método llamado factor común. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones que dice. Dice que cada término, en este caso son dos términos, debe haber algo en común, algo que se repite. Puede ser número o puede ser letra. En este caso, lo que se repite es letra y es la A. Esa A tienes que extraerlo, abrir paréntesis y anotar lo que te queda. Si tú quieres verificar que lo que has hecho está bien, entonces tienes que multiplicar esto por esto y te va a dar esto, esto por esto y te va a dar esto. Además, debes verificar que estos son factores y además tienen que ser irreducibles. O sea, ya no se puede descomponer más.
Muy bien. Vamos entonces con el factor común de un monomio. ¿Ya? Muy bien. Estamos entonces en el método del factor común. Se rige por esta formulita, ley distributiva, y dice que el método del factor común se puede ser extraído de tres formas, o sea, hay tres subcasos. O sea, vamos a ver varios métodos de factorización y el primer método que estamos viendo es el método del factor común. Y dentro de este método hay tres submétodos, ¿se entiende? Es como de un universo, dentro de ese universo hay un mundo y dentro de ese mundo hay departamentos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, método del factor común, hay tres casos, tres formas. Y la primera forma es factor común de un monomio. Bueno, no es nada complicado, pero demos la lectura. Dice, consiste en extraer aquel monomio común entre los términos de un polinomio para garantizar que se ha encontrado el mayor factor común, se recomienda uno. En el caso de los números, encontrar el máximo común divisor MCD. En el caso de las variables, considerar aquellas que tengan el menor exponente. Ah, ya. Este mayor factor común se escribe al inicio de la factorización y se multiplica por el polinomio que resulta al quitar, ojo, entre comillas, al sacar, podría ser al extraer, al quitar, ya. Ahí se lo pone en comillas porque eso es subjetivo a cómo uno lo va a entender, pero les voy aclarando eso con un ejemplo enseguida. Al quitar dichos factores al original. Este suele ser obtenido al dividir cada término por el mayor factor común. Para entender todo lo que he dicho mejor, pues hagamos ejemplos. Siempre cuando uno, jóvenes, va aprendiendo, digamos, ciertos conceptos, ciertas definiciones, primero es la parte teórica. Aquí está, factor común, proceda así, dice, haga esto, haga esto, haga esto. Después tiene que venir ejemplo. Si ustedes aprenden una definición, después ejemplo. Si aprenden un teorema, después ejemplo. Si aprenden algo, un ejemplo. ¿Está bien? Sacamos el ejemplo. Aquí tenemos entonces una expresión algebraica, es un polinomio. ¿Sí? Ahí está el polinomio, ¿sí? Y dice ahí, ¿no? Aplique el método de factor común de un monomio para factorizar esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? De la parte de las letras, o sea, perdón, de la parte de los números, que es -30, -42, -66, dice de eso saque el MCD, el máximo común divisor. Y pues ahí está, tenemos que eso es -6, incluyendo el signo, ¿no? -6. ¿Está bien? De la parte literal de las letras, tenemos que escoger para cada letra con su mínimo exponente. Por ejemplo, para la letra A, ¿qué es lo que vamos a extraer? ¿Me escuchan, jóvenes? al cuadrado. A al cuadrado, ¿no? Porque tiene que estar con su menor exponente, ¿sí? Entonces, A al cubo, A cuadrado y A cuadrado, entonces A al cuadrado. En la parte de la letra X, ¿qué vamos a extraer? La X. X. X, ¿no? Con un mínimo exponente. Y en la parte de la letra Y, ¿qué vamos a extraer? Y. La Y. Y, interesante. ¿Será que para No, no va. Y o no podemos No se extraer? extrae porque falta en un término, pues. Así es, ¿no? Aquí, miren, en esta parte que estoy marcando con amarillo, no hay Y. Una condición es que todos los términos tienen que tener eso que vamos a extraer. Entonces, la señorita que ha cometido el error, bien, bien que ha cometido el error, porque así aprende. ¿Qué sería del ser humano si no hubiese los errores? ¿Ah? Uno tiene que cometer errores para que
haya aprendizaje. ¿Sí? Tiene que cometer errores para que exista aprendizaje. El aprendizaje es por error. Cometes error, aprendes, reflexionas y en la próxima ya no tienes que cometer ese error, obviamente, ¿no? ¿Se entiende? La señorita habrá entendido que, todos tienen que tener, este no tiene ya, por eso no hay que sacar el Y, claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante que un joven entienda que el error provoca aprendizaje. Una reflexión después, ¿no? ¿Se entiende? Si no reflexiona sobre eso, si no reflexiona sobre el error que ha cometido, pues obviamente en el siguiente ejercicio va a seguir cometiendo el error, va a seguir, no hay aprendizaje. Primero es error, aprendizaje, reflexión. Entonces aquí se puede entender que el que vamos a sacar es, el total es menos 6 al cuadrado x. ¿Sí? Ese sacamos. Entonces, como decía, extraer al comienzo, aquí está, miren, aquí lo estamos extrayendo, ¿eh? Y tiene que multiplicarse por lo que queda. Hay que abrir un paréntesis, ¿se dan cuenta? Un paréntesis. Y pues dejar lo que queda. Si del menos 30 a cubo x cuadrado y sacamos menos 6 a cuadrado x, para que me dé 30 debo poner 5 porque 5 por 6 me da 30 en la parte literal a xy. Y lo mismo, si de 42 a cuadrado, x cubo, y cuadrado, sacamos 6 a cuadrado x, me queda 7x cuadrado y. Y si de 66 a cuadrado x sacamos 6 a cuadrado x, me queda exactamente 11. Si uno quiere verificar que esto que se ha hecho está bien, ya saben, distribuir esto con esto, esto con esto, esto con esto, y bueno, tiene que darles todo esto. ¿Cómo sabemos que este proceso ha terminado ahí? Porque uno identifica esto y esto es una expresión irreducible. Esto también es una expresión irreducible. ¿Se entiende? Y ya ahí termina la factorización. Muy bien, vamos con otro ejemplo por el mismo método que estamos ahora factor común en un monomio, ¿no? Bueno, el proceso aquí algo similar, tenemos una expresión algebraica, tenemos que ver cuál es el factor común. En la parte literal, ahí está, a cubo x cuadrado y. Eso es lo que vamos a sacar de cada uno de estos términos. Y si uno verifica, a cubo tienen todos, x cuadrado tienen todos, y tienen todos, no y cuadrado. Cuidado que quieran sacar y cuadrado, porque si quieren sacar y cuadrado, a este no se va a poder. Por eso decía con el menor exponente. Vean la parte literal, el a, y hay que sacar con el menor exponente. En este caso es 3. Vean el x, y hay que sacar con el menor exponente. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿por qué por qué nos sacamos, ¿no? Porque su menor exponente, de alguna forma estamos sacando al y, pero es que no lo estamos viendo. Aquí, ¿hay o no hay y? Está, pero elevado a la cero. Eso, ¿no? Eso. Y nosotros sabemos que todo número elevado a la cero es uno, excepto el cero. Y el a cero en el fondo es uno. Entonces aquí estamos sacando uno, pero eso para entender. Entonces, hay varios conceptos que se van uniendo. Hace rato el joven ha dicho, el y no está en el último término, pero en el fondo, si uno un poquito razona, porque los conceptos tienen que aplicarse a todos. Está, pero está como y a la cero, algo así para que uno pueda entender. Y estamos extrayendo con su menor exponente. Aquí es y a la uno. Este es y al cuadrado y este es y a la cero. Pero ¿cuál es el menor exponente entre uno, 2 y cero? Cero, y a la cero, pero es uno y uno no sé, es el neutro multiplicativo, se sobreentiende que es uno y no afecta en nada. ¿Se dan cuenta? Esos detallitos un poquito van afinando para que nosotros podamos entender, por favor. Igual, en la parte numeral, el máximo común divisor entre 93, 62 y 2, 124 es 31. Perdón. Bueno, entonces sacamos eso, el factor común.
tendríamos 31 a cubo x cuadrado y abrir paréntesis y encajonar todo lo que queda. Si uno quiere verificar que lo que ha hecho está bien, ya saben, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y tiene que darme todo esto, y así está chévere, está genial. Muy bien, ese es el primer caso, jóvenes. Ahora vamos al segundo caso, dentro de este caso más grande, que es el factor común, ¿no? Ahora vamos a factor común, pero en un polinomio, hace rato era en un monomio. Pero en el fondo es algo similar. Miren, si ustedes ven todo todo esto, ¿sí? Podemos ver que hay un factor común, ¿sí? Que en este caso es el x menos 5, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a extraer, ¿se dan cuenta? O sea, es la misma versión que de un monomio, ya digamos más sepultado, con paréntesis donde se deba asociar. Muy bien, entonces eso se extrae, ¿no? Tendríamos que extraer eso. Aquí en la parte de abajo está. Tendríamos que si de esto extraemos el factor común, ya sea en un polinomio, lo que se extrae es x menos 5. Si de aquí sacamos x menos 5, ¿qué me queda? 10m. Si de aquí sacamos x menos 5, ¿qué me queda? 1. ¿Está bien? Y bueno, ahí termina la factorización porque esto es un polinomio irreducible. Ya no se puede factorizar más. Si se pudiese factorizar más, hay que hacerlo. Este es otro polinomio irreducible. Si se pudiese factorizar más, hay que hacerlo. El detalle es saber dónde termina el proceso. En este caso, ahí termina el proceso. Vamos ahora con otro ejemplo de factor común en un polinomio. Y aquí tenemos esta expresión. ¿Ven? Esa expresión. Sí, esa expresión vamos a extraer el factor común en un polinomio. Entonces, obviamente, como podrán ver, hay que extraer m más 3, ¿no? M más 3, ¿con qué exponente vamos a extraer? ¿Con 3 o con 4? Con 3. Con 3, ¿no? Y n más 4 también con 3, ¿ven? Eso es justamente lo que, claro, en esta parte, eso es lo que vamos a extraer, n más 3 al cubo y n menos 4 al cubo. ¿Está bien? Entonces, no veo mucha dificultad. Si de esto factorizamos n más 3 al cubo y n menos 4 al cubo, lo que nos queda, aquí abre corchetes, nos quedaría entonces, si de esto sacamos n más 3 al cubo y n menos 3 a la cuarta, nos quedaría n menos 4. Menos, se copia el menos. Si de esto sacamos n más 3 al cubo y n menos 4 al cubo, nos quedaría n más 3. Es bueno poner paréntesis porque adelante hay un signo negativo. Cuidado que no pongan el paréntesis porque eso ya nos podría provocar error. ¿Está bien? Y bueno, esto que está entre corchetes hacen propiedades de signos. Si es que hay términos semejantes se suma. En este caso menos 4 y menos 3 con 7. Y bueno, tendríamos esta la respuesta final. ¿Se dan cuenta? Todo esto que estoy marcando con negro es un irreducible. Otro irreducible, otro irreducible. Si ustedes quieren verificar, multiplican esto por esto, esto por esto, esto por esto, y les debe dar la expresión original. Muy bien. Vamos ahora con el tercero. Factor común, miren, seguimos estando en el primer método, pero en el subcaso 3. El otro era factor común en un monomio. El otro era factor común en un polinomio. Ahora este es factor común, pero ya por agrupación. Pero van a poder volver a ver, vuelvo a recalcar, que es algo similar, no es tan diferente, por decirlo así. Ya no lo vean como algo nuevo, es básicamente a lo mismo. Entonces, ¿qué dice este método, jóvenes? Dice,
Aplicado cuando no se puede extraer un factor común a todos los términos. O sea, aquí, si uno ve esto, no hay un factor común en todos los términos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que sugiere que se haga es que podamos asociar, ¿sí? Se pueda asociar. Entonces, ¿cómo vamos a asociar? El 10m al cuadrado menos 15mn, eso va a ser para nosotros un grupo, un conjunto, ¿ya? El otro va a ser 4m menos 6n. Ahora, del color amarillo, ¿qué podríamos extraer? ¿Quién sería el factor común? M. La M, ¿Y quién más? El 5. El 5, ¿no? Eso, cuando decimos factor común es todo, letras y números. ¿Ven? Entonces, la señorita que ha dicho M, ahora ya se ha dado cuenta que es el 5 más, ¿no? 5m es lo que vamos a sacar. Y de la parte de color azul, ¿quién es el factor común? El 2. El 2, ¿no? No hay parte literal, solamente es 2. Entonces, en este caso, si alguien nos dijese factorice, factor común de golpe no se puede, pero si agrupamos de a 2, sí se puede. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Miren, esto se lo ha puesto en paréntesis y se saca 5m y queda 2m adentro y menos 3n. Del otro par, que era esto que les estaba marcando con verde, queridos jóvenes, tendríamos 4m menos 6n, sacamos 2, ¿no? Aquí está 2, y adentro me quedaría 2m menos 3n. Pero la pregunta es, pero ¿por qué el profe Eve lo ha hecho así? ¿Por qué ha agrupado, ¿no? ¿Por qué ha agrupado estos dos y estos dos? ¿Por qué mejor no ha agrupado, digamos, el 10m cuadrado? ¿Por qué no lo ha agrupado con el 4m? Porque ahí igual habría factor común, sería 2m. ¿Y por qué no lo ha agrupado el 15mn con el 6n? ¿Por qué no lo ha hecho con ese orden? Es que estoy viendo a futuro, jóvenes, porque si ustedes se agrupan como lo que hemos hecho ahorita, resulta que esto que estoy marcando con amarillo, esto y esto, se puede volver a aplicar factor común. 2m menos 3n se puede volver a factorizar. Si hubiese ordenado, como he dicho hace rato, 10m cuadrado con 4m y luego el 15 con el 6, quizás ahí ya no se pudiese hacer eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Uno tiene que saber cómo asociar para que asociando factorice y sobre eso vuelva a factorizar. Porque recordemos que factorizar es llevar todo hasta el límite, hasta encontrar factores irreducibles. Perfecto, entonces medio que ya se han dado cuenta, porque miren, esto que estoy marcando con amarillo, ahí volvemos a aplicar factor común. Y lo que vamos a extraer ahí es 2m menos 3n. Y aquí pueden ver eso. Miren, se está sacando 2m menos 3n. Si de todingo esto sacamos 2m menos 3n, me queda 5m. Ahí está 5m. Si de aquí saco 2m menos 3n, pues me queda aquí en más que 2, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos ya la respuesta final y decimos que el polinomio que nos han dado, que era de cuatro términos, se logró factorizar como esto. Si quieren saber si la respuesta es correcta, ya saben, multiplican esto con esto, el 3n con el 5, el 3n con el 2 y tiene que darles todito esto. Si les da todito eso, pues la respuesta es correcta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vámonos ahora a otro método. ¿Ya? Esto es factorización por identidades. Ya hemos terminado factor común con los tres subcasos que hemos visto, ¿sí? Factor común, ¿sí? Caso uno de un monomio, de un polinomio y por agrupación. Ahora vamos por otro método, totalmente diferente al anterior. Se llama método por identidades.
Y como les decía, ¿no? Aquí viene a recalcar lo que hemos visto en las semanas anteriores, ¿sí? Las semanas anteriores, que es eh, productos notables y cocientes notables, es lo que hemos visto la semana pasada. Entonces aquí es muy probable que recordemos esos criterios, como es este, método por identidades, que dice, en este método se utilizan fórmulas o procedimientos ya establecidos, generalmente productos notables que ya hemos visto, con los diferentes casos que hemos visto también de cocientes notables. La idea será identificar cuál de estas propiedades puede aplicarse y desarrollarlas de manera correcta entre estas. Vamos con el primero, diferencia de cuadrados. Hemos visto cómo funciona el método de diferencia de cuadrados. Ahí está la formulita, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a aplicar? ¿Cómo aplicamos diferencia de cuadrados para poder factorizar? Para poder reconocer que es posible aplicar esta identidad, ¿qué se tiene que hacer? Se debe extraer las raíces de las dos cantidades involucradas, o sea, de aquí raíz cuadrada de esto y raíz cuadrada de esto, involucradas en la resta y estas deben existir, o sea, las raíces cuadradas deben estar definidas. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. Muy bien, aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? Y dice que esto tenemos que factorizar. Tenemos que factorizar 9x cuadrado menos 16y a la cuarta. ¿Por qué método? El método de diferencia de cuadrados. ¿Qué dice el método? Si usted quiere aplicar este método, saque raíces cuadradas de esto y de esto. Sí, saque sus raíces cuadradas. Y esas raíces cuadradas tienen que existir. Raíz cuadrada de 9x cuadrado, eso es 3x. La raíz cuadrada de 16y a la cuarta, 4y cuadrado. ¿Sí? 4y cuadrado. ¿Está bien? Y bueno, se puede porque el signo central es negativo, negativo, y tendríamos que aquí aplicar diferencia de cuadrados, ¿no? Sería 3x menos 4y cuadrado por 3x más 4y cuadrado. ¿En dónde en todo esto que estoy marcando con color amarillo hay un error? ¿O la factorización está correcta? El y debería estar elevado al cuadrado. Eso, ¿no? Aquí falta un cuadradito. Aquí. ¿Ya? Error de taipeo. ¿Ya? Pero, entonces, si uno multiplicase, digamos, esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, tal cual como lo ven ahorita, no les va a dar esto. Imposible. Ahí se da uno cuenta, ay, no, algo está mal, se dan cuenta, algo está, ah, ya, ah, miren, aquí se ha olvidado, ah, claro, se ha olvidado el 2. Aquí es con 2. Ahora sí, si multiplican esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, les da pues esto. Entonces, vean esa forma interesante de verificar que la factorización que uno hace es correcta. ¿Está bien? Muy bien. Diferencia de cuadrados, básicamente. En el ejemplo 2, estimados jóvenes, tenemos algo similar. Hay que factorizar 16 a la décima, a la 10, menos paréntesis 2a cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, nos dice el método, diferencia de cuadrados. Primero verificaremos si se puede. Hay que sacar la raíz cuadrada de esto. Tiene que existir raíz cuadrada de 16a a la décima, 4a a la quinta. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2a cuadrado más 3 al cuadrado? A la raíz, pues básicamente se cancela el índice con el exponente y me queda lo de dentro, 2 al cuadrado más 3. Se puede lograr descomponer como una suma, uno con más, uno con menos, en producto de dos binomios.
Y tendríamos el primero con esto y el segundo con esto, ¿no? Ahí está. Y bueno, aquí aplicar ley de signos, menos por más menos, menos por más menos, y tendríamos esto. En otras palabras, jóvenes, todo esto se logró descomponer en esto. Y si ustedes multiplican esto con esto, 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 y esto con esto, esto con esto, y esto con esto, o sea, esos 3 por 3 9 términos, seguramente se va a reducir a esto. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de factorización por identidades aplicando diferencia de cuadrados. Algo similar, que ya es su generalización del método anterior, ya es diferencia de cubos o suma de cubos. Entonces, esto es un cociente notable, se acordarán ustedes, y esto es diferencia de cubos, es un producto notable. Entonces, de esa forma se tiene que factorizar. ¿Qué dice el método? ¿No? Dice, consiste en una suma o resta de dos cantidades elevadas al cubo. Ahí están las dos formulitas. Para poder reconocer que es posible aplicar esta identidad, se debe extraer las raíces cúbicas, ya no cuadradas, ¿no? Cuando era diferencia de cuadrados, eran raíces cuadradas. Ahora, como es diferencia de cubos o suma de cubos, se tiene que aplicar raíces cúbicas. Raíces cúbicas de las dos cantidades, y estas deben existir, ¿no? Deben existir. Veamos algunos ejemplos de su aplicación. Entonces, ahora tenemos que sacar la raíz cúbica de cada uno de estos, ¿no? Entonces, aquí raíz cúbica de esto tiene que existir, raíz cúbica de esto tiene que existir. Cuando decimos que existan las raíces cúbicas, raíces eh, exactas, tienen que darse como números. ¿Está bien? Muy bien. Entonces sacamos la raíz cúbica de esto, que esta sería xz cuadrado, y sacamos la raíz cúbica de 216 y a la novena. Su raíz cúbica es 6 por y al cubo, ¿no? Bueno, entonces hay que utilizar en este caso, como aquí es negativo, utilizamos la formulita diferencia de cubos. Entonces sería a menos b por a cuadrado más a más b, a por b más b cuadrado. Aquí está, ¿no? Tendríamos a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Haciendo el desarrollo respectivo, nos quedaría que esto se logró descomponer en esto. ¿Ven? Esto ya no se puede factorizar más. No hay factor común, ni de binomio, ni de polinomio, ni por agrupación, ¿no da? Tampoco esto se puede factorizar más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí terminó, es la respuesta. Y el otro ejemplo es lo mismo, pero ya el signo aquí es positivo. ¿Está bien? Tendríamos positivo, y de la misma forma tenemos que sacar raíz cúbica de esto, me da 4x al cuadrado, y raíz cúbica de esto, y me da un medio y z cubo, las raíces cúbicas, ¿no? Bueno, como es con signo positivo, tendríamos que utilizar esto. ¿Está bien? El cociente notable. Bueno, entonces hacemos cumplir la formulita, y pues tendríamos que 64x a la sexta más un octavo y al cubo z novena se puede lograr factorizar en este producto de estos factores. Primer factor, segundo factor. Habría dos factores. ¿Está bien? Muy bien. Ahí tenemos esos ejemplos por este método por identidades. Muy bien. A ver, en todo lo que voy a desarrollar ahora les voy a hacer una preguntita. ¿Ya? Es una preguntita muy conceptual, ¿ya? Que deberían de saberlo con lo que hemos visto la semana pasada y con lo que les acabo de explicar. A ver si me las responden ahí verbalmente, y también lo pueden escribir. Es muy importante. Ahí voy a saber si están practicando lo suficiente. A ver, dice, aquí estamos con el método de factorización por identidades. Hemos visto hace ratito, primero era
diferencia de cuadrados, ¿no? Ahora hemos visto diferencia de cubos o suma de cubos. Y hemos visto, ahora vamos con trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Otro método, trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Para este método de factorización, dice, la expresión algebraica debe tener tres términos. De ahí quizás el nombre, ¿no? Trinomio, ya. Primero tiene que tener tres términos, dice. ¿Qué más? El primer y tercer término deben ser cuadrados perfectos. Ahí está la pregunta. ¿Cuándo un término se lo llama cuadrado perfecto? ¿Cuándo un término se lo llama cuadrado perfecto? Por ejemplo, 4x cuadrado. Este es un término. ¿Será que es cuadrado perfecto? Si ustedes le sacan la raíz cuadrada, me da 2 y me da x. Entonces la respuesta es, un término se llama cuadrado perfecto, un término es cuadrado perfecto si tiene raíz cuadrada exacta, como en este caso. El 4x al cuadrado sí es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, el 7y cuadrado. ¿Será que es un término, es un cuadrado perfecto? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, no No, es. No, ¿Por culpa no. de quién? del... Siete. Por culpa del maldito 7. Ese 7. Tremendo, ¿no? Carambas. Mucho cuidado, ¿no? Un término es cuadrado perfecto si su raíz cuadrada es exacta. 4x cuadrado es un cuadrado perfecto, 7y cuadrado no es un cuadrado perfecto. Muy bien, entonces con eso que ya sabemos cuándo es un término es un cuadrado perfecto, podemos continuar con esto. La expresión tiene que ser un trinomio. Muy bien, el primer y tercer término del trinomio, porque como son tres, hay primero, segundo y tercero, porque son tres términos. Dice, el primer y el tercer término deben ser cuadrados perfectos, o sea, tienen que tener raíz cuadrada exacta. ¿Qué más? El segundo término debe ser el doble del producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término. Si uno lee esto, especialmente la tercera parte, se parece a algo que ya hemos visto, ¿no? Porque es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el último término. ¿Se dan cuenta? Es algo que ya hemos visto, pero quizás en otro formato, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Solamente que lo vamos a utilizar para factorizar. Entonces dice, una expresión con estas características se llama cuadrado perfecto y factoriza como cuadrado de un binomio, es decir, a cuadrado más 2ab más b cuadrado se puede factorizar como a más b al cuadrado. Y a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado se puede factorizar como a más b, perdón, a menos todo eso elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahí tendríamos eso. Y pues ahora vamos a hacer ejemplos, ¿no? Vamos a hacer ejemplos. Ahí tendríamos nuestro primer ejemplo. Tendríamos que factorizar 4x al cuadrado más 12x más 9. Eso es lo que tendríamos que factorizar. Ahora miren, este es un trinomio. ¿Estamos de acuerdo? Es un trinomio. El primer término, ¿quién es de este trinomio? 4x elevado a 2. ¿Quién es el primer término de ese trinomio de color verde? 4x. ¿Quién es el tercer término? 9. 9. 9, ¿no? Ahora, en esto que estoy escribiendo, ¿quién es el primer término? 12x. 12x. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Con el que han dicho ustedes hace rato o con esto que he acabado yo? Porque
Solamente hay un solo primer término y un tercer término, independientemente del orden. ¿Quién va a ser 12x o 4x al cuadrado? Y aquí está un criterio que hemos visto la semana pasada. El polinomio debe estar, ¿qué cosa? Es Ordenado. 4x por el Ordenado. orden de completo y ordenado. Eso, ordenado. Ya, quizás completo ya lo podemos debatir, pero tiene que ser ordenado. Lo que está con color negro sigue siendo un trinomio, pero eso no está ordenado. Cuidado que digan ahí el término central es 9. Uy, qué capo que soy. No va así. Tiene que estar ordenado. ¿Sí? El de arriba no está ordenado, ese no cumple. Tiene que estar ordenado. Y el de abajo está ordenado. Por eso es el de abajo se toma, es el correcto. Es muy importante entender. Ya, entonces este es el primer término y este es el segundo término. Si gustan, lo pueden ordenar de esta forma. 9 más 12x más 9, perdón, 4x al cuadrado. Eso también está ordenado. Ordenado quiere decir que el exponente de la variable tiene que cumplir una de las dos cosas. O bien está descendiente, miren, 2, 1, 0, o bien ascendente, 0, 1, 2. No puede ver como una onda subir y bajar como hace rato estaba poniendo. Entonces tiene que ser ordenado. Cuando está ordenado se identifica facilingo quién es el primer término y el tercer término. ¿Ya? Entonces aquí notemos que 4x al cuadrado y 9 son cuadrados perfectos porque tienen raíces cuadradas exactas. También se tiene que el 12, el término central, es el doble producto de esas dos raíces. 2x por 3, 6x, 6 por doble me da 12. Entonces cumple las condiciones de aplicar este método, por tanto esto se va a poder descomponer como un binomio al cuadrado. ¿Quién es ese binomio? 12x más 3 al cuadrado. Si ustedes quieren verificar que esto es correcto, lo que tendrían que hacer es desarrollar esto, ¿no? Esto, y ya saben, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado, y les tiene que dar esto y les va a dar, o sea, está chévere la factorización, no hay ningún problema. ¿Está bien? Y bueno, algo similar se aplica en el ejemplo número 2 que es 9x a la cuarta, ¿no? Menos 30 x al cubo más y más 25x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? En este caso, el primer y tercer término son raíces, son términos que tienen raíz cuadrada exacta. Además, el término central es el doble producto de esas dos raíces. Por tanto, esto se puede descomponer como 3x cuadrado menos 5xy, todo eso al cuadrado. Y si quieren verificar, pues pueden desarrollar todo esto, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por segundo más el último al cuadrado y les va a dar esto. ¿Está bien? Entonces aquí lo más relevante quizás es cuando un término es cuadrado perfecto. Y bueno, aquí tenemos ya otro método y es aquí donde vamos a quedar. Desde aquí vamos a continuar la siguiente sesión que sigue. Vamos con el